El suicidio es la 10ª causa de muerte entre los estadounidenses y es la 2ª causa de muerte entre los jóvenes de 10 a 24 años. Pero ¿sabías que los jóvenes LGBT intentan suicidarse 4 veces más a menudo que los jóvenes heterosexuales? Te doy la bienvenida a la temporada 2. Este es nuestro episodio número 12 y vamos a estar hablando del suicidio en personas LGBTQI. Yo soy la doctora Miriam Martínez y esto es De Terapias y Terapeutas. El suicidio es un tema que nosotros como profesionales de la conducta y como profesionales de ayuda siempre tenemos que tener presente. Es uno de esos temas que no se agota, que necesitamos estar al tanto de las tendencias, lo que está ocurriendo, estrategias de manejo. Y de estos temas son de los que no podemos descartar porque no importa la población con la que nosotros trabajemos, en cualquier momento dado, alguno de nuestros clientes podría estar manifestando algún tipo de conducta suicida, nos haga algún tipo de expresión o incluso intente quitarse la vida. Y las estadísticas que vemos sobre la conducta y el suicidio y los intentos suicidas realmente son alarmantes. Como dije en la introducción del tema, en Estados Unidos el suicidio se considera la 10ª causa de muerte, pero entre jóvenes de 10 a 24 años es la 2ª causa de muerte. La tasa más alta de suicidios ocurre realmente entre los 45 y los 64 años. Ahora, ocurre 4 veces más frecuente en hombres que en mujeres. Los hombres logran quitarse la vida 4 veces más frecuente que las mujeres. Sin embargo, las minorías dentro de los Estados Unidos intentan con más frecuencia quitarse la vida. Y aquí estamos hablando entonces también de las mujeres. Y me explico. Aunque los hombres obtienen son más exitosos al intentar quitarse la vida, las mujeres lo intentan con más frecuencia. Y aquí hay que hacer una distinción entre tener ideas suicidas, tener un intento suicida y de hecho suicidarse. Una persona puede tener ideas suicidas, pero no haberlo intentado. Y ese es un tipo de cliente, es una población. Está el que, además de la idea, lo intenta, da pasos dirigidos a un intento suicida, no necesariamente va a lograr el suicidio. Así es que tenemos personas que van a intentar quitarse la vida, pero no van a tener éxito. Esa es otra población. Y está los que de hecho se suicidan. Y lo que estaba explicando con relación a la diferencia en términos de género es que el hombre logra el suicidio con más frecuencia que las mujeres, pero las mujeres lo intentan más veces que los hombres. En otras palabras, cuando el hombre definitivamente toma la decisión y va a llevar a cabo el suicidio, es más final, es más determinado en lograr lo que quiere. La mujer, y eso quizás también tiene mucho que ver con los medios que se utilizan. El hombre tiende a utilizar medios un poquito más violentos, más agresivos para quitarse la vida más que la mujer. Pero la mujer lo va a intentar con más frecuencia, lo que nos lleva al punto que mencioné hace un rato, donde las minorías
tienen más intentos suicidas. Así que en Estados Unidos, hablando de minoría, tenemos que los jóvenes negros y los jóvenes hispanos tienen la tendencia a intentar quitarse la vida con más frecuencia que los jóvenes blancos. Ahora, hay unos datos importantes sobre el suicidio que necesitamos tener presente, y muchos de estos datos yo sé que los sabemos, los hemos leído, los hemos estudiado, pero esta es una información que nunca está de más. Y el primer dato es que el suicidio es prevenible. La mayoría de los individuos suicidas quieren desesperadamente vivir. Lo que pasa es que no ven alternativas a sus problemas. La inmensa mayoría son personas que no quieren morir. Al contrario, quieren vivir. Sin embargo, están en una visión mental, emocional, donde no pueden ver ninguna otra salida ni ninguna otra alternativa que no sea el quitarse la vida. Otro dato importante es que la mayoría de los individuos suicidas dan advertencias de sus intenciones. Aunque pudiera ocurrir que alguien no diera ninguna señal, y eso ha ocurrido y puede ocurrir, no es común. La realidad es que la inmensa mayoría de las personas dan algún tipo de señal de que están considerando quitarse la vida. El problema con esto es que las personas que están alrededor de estos individuos, entiéndase familias, amistades, parejas, compañeros de trabajo, les restan importancia a estas advertencias. Hay veces que yo he escuchado personas decir: ay, está hablando así, está diciendo eso porque lo que quiere es llamar la atención. Pues sí, precisamente lo que quiere es llamar la atención. Eso mismo, de eso es que se trata. Aquí cuando identificamos que alguien está tratando de llamar la atención, anunciando o dando algún tipo de señal de que piensa terminar con su vida, tenemos que dar esa atención, porque como dije en el dato anterior, estas son personas que quieren vivir. Otro dato importante y que rompe con un mito que muchas veces la gente tiene, es que hablar sobre el suicidio no causa que alguien quiera suicidarse. O sea, el que tú le preguntes a alguien, el que traigas el tema en una sesión de terapia, de consejería, no le va a dar idea a la persona. La persona que va a intentar quitarse la vida, por lo general ya ha estado ponderando, y hablar del suicidio, todo lo contrario. A veces hablar del suicidio lo que hace es ayudar a poner sobre la mesa lo que la persona está pensando y a traer a la luz lo que está ocurriendo dentro de esa mente, dentro de ese corazón, cómo se siente. Y entonces cuando sale a la luz, cuando se pone sobre la mesa, se puede trabajar con eso. Ignorar o no hablar del problema no va a hacer que el problema desaparezca. Otro dato importante es que la problemática del suicidio no discrimina. El suicidio ocurre en personas de todas las edades, de todas las estratas sociales, de todas las etnias, de todas las razas. Así que no hay ninguna persona que esté exenta, o ningún grupo, debo decir, que esté exento de experimentar el fenómeno de suicidio. Otro dato también importante es que el comportamiento suicida es complejo. Esto no es una problemática simple. Aquí no hay una respuesta definitiva al problema de la persona. Por lo general, la persona que está en el estado de desesperación, que piensa que la única alternativa es terminar con su vida, es una persona que enfrenta una multiplicidad de asuntos que la han llevado hasta ese punto, y
por lo general es un grupo de cosas, aunque podría haber un problema principal, un problema central, que sea lo que esté empujando a esta persona a esta conducta. Sí tenemos que tratar de identificar qué otros elementos hay alrededor de esta problemática que está llevando a esta persona a pensar en el suicidio. Algunos factores de riesgo de personas suicidas van a variar según la edad, según el sexo, según el grupo étnico. Y puede ocurrir una combinación de elementos que pueden propiciar el que la persona llegue a una conducta suicida. El factor de riesgo más fuerte para que haya suicidio es haber tenido un intento anterior. Yo siempre digo que el mejor predictor de conducta futura es conducta pasada. Y cuando tú tienes un cliente que te llega por cualquier problemática, no necesariamente tiene que ser una persona deprimida que esté pensando en quitarse la vida, cualquier problemática. Si es una persona que en algún momento de su vida, en algún momento histórico, tuvo ideas suicidas o tuvo un pensamiento o un intento suicida, tienes que saber que esa persona tiene una vulnerabilidad que podría hacer o llevar a esa persona a nuevamente intentarlo. Porque sí se ha encontrado que personas que en un momento dado ya tuvieron un intento suicida son más propensos a tener intentos más adelante. Y esto es una problemática que no es únicamente del individuo, es también una problemática de la familia y de las personas que están alrededor. Los miembros de la familia que sobreviven a la persona que se quitó la vida, son personas que no solamente van a tener que vivir con el trauma de que un ser querido se haya quitado la vida, sino que también estas personas van a estar en un riesgo mayor de intentar suicidarse o de tener problemas emocionales. Por lo tanto, cuando tenemos en una familia una persona que ha intentado quitarse la vida o se quitó la vida, también tenemos que estar conscientes y alertas de que ese sobreviviente podría también intentar quitarse la vida. El trauma de perder a un ser querido hace que las personas comiencen a hacer conjeturas y a preguntarse si hubiese ocurrido esto, si hubiese ocurrido esto otro, si yo le hubiera dicho, debía hacerle caso cuando dijo tal o cual cosa, y empieza este juego mental de probabilidades, posibilidades. Y cuando trabajamos con la familia o un sobreviviente de alguien que se quita la vida, tenemos que trabajar el aspecto de la culpa, el aspecto de el no tener control sobre las decisiones de otra persona, y en algún momento dado trabajar con el tema del perdón. El tema del perdón no solamente para sí mismo, que puede estar sintiéndose culpable, sino también de perdonar a la persona que tomó la decisión de quitarse la vida. Algo que vemos muy común en estos sobrevivientes es que incluso hay una combinación de dolor y de coraje con la persona que toma la decisión de quitarse la vida. Ahora, hay unos datos también interesantes, unas estadísticas que da el CDC, el Centro de Control de Enfermedades, que también es importante que las tengamos presentes, y las voy a mencionar rapidito. Una es que el suicidio entre hombres es 4 veces más alto que entre mujeres. Las muertes masculinas representan el 79% de todos los suicidios en los Estados Unidos, así es que es sumamente alto. Así es que ya sabes que si tu
cliente es un varón, pues sabe que la probabilidad de que se quite la vida es mayor de que si fuera mujer. Otro dato que da el CDC es que las armas de fuego son el método de suicidio más utilizado entre los hombres. Por eso es que también el resultado es más, ¿verdad? Se logra, porque sí, el arma que prefiere es las armas de fuego, pues la probabilidad de sobrevivir a un disparo de un arma de fuego que está en contacto directo con el cuerpo, pues la probabilidad de sobrevivencia es bastante bajita. Por otro lado, el método más común de suicidio que utilizan las mujeres es el envenenamiento. Así es que esto también nos ayuda a entender por qué las mujeres tienen más intentos, pero no necesariamente son exitosas en lograrlo versus los hombres, en gran parte. Por supuesto, aparte de la estadística que nos dice que las mujeres padecen de depresión 2 veces más que los hombres. Así que sí, las mujeres, más mujeres tienen depresión más que los hombres. Sin embargo, el método que utilizan para tratar de quitarse la vida es un método que es un poquito más lento, pues el envenenamiento. Por lo tanto, hay una probabilidad, una oportunidad de ser rescatada o de recibir algún tipo de ayuda físicamente hablando que pudiera revertir el efecto del intento que ellas hayan tenido, versus el método más utilizado por los hombres, que es el arma de fuego. Si las estadísticas y los datos de suicidio en la población general son alarmantes, las estadísticas de suicidio en la población LGBTQI son abrumantes de lo alta que es la tasa de suicidio y de intento suicida. Como dije al principio de este episodio, los jóvenes de la población LGBT intentan quitarse la vida de 3 a 4 veces más que los jóvenes heterosexuales. Así que analiza este dato con mucha conciencia. Si ya mencionamos que entre los jóvenes el suicidio es la segunda causa de muerte entre los jóvenes estadounidenses, imagínate lo que significa que los jóvenes LGBT intentan quitarse la vida 3 a 4 veces más. El suicidio es alarmante en esta población. Por otro lado, si dentro de la población tomamos las personas transgénero o las personas no conformantes al género, los non-conforming, estamos hablando de que la tasa es de 41%. Para que tengas una idea, en comparación con la población general de Estados Unidos, la tasa de suicidio es de 4.6%. En comparación con 41%, la tasa de suicidio dentro de la población trans y no conformantes al género. En términos de los adultos LGB, en general, esa población, la tasa de suicidio es de 10 al 20%. Entonces, es abrumadoramente mayor la tasa de suicidio en la población LGBTQI. Y dentro de la misma población trans, el 61%
de esta población que ha sido víctima de algún tipo de asalto físico, algún tipo de agresión física, el 61% ha intentado quitarse la vida. Colegas, estamos hablando de que dentro de la población LGBTQI, la tasa de suicidio y de intento suicida es de 25 a 35% más que la población general. Ahora, hay otro dato importante en relación a esto, y es que el abuso de sustancias tiende a ser alto dentro de esta población según las estadísticas y según los estudios. Y si consideramos que el abuso de sustancias tiene una conexión estrecha con el suicidio, pues esto es algo que tenemos que tener presente como un factor de riesgo cuando estamos trabajando con la población LGBT. Si tenemos una persona que pertenece a la población LGBT que está atravesando una depresión, que ha tenido ideas suicidas y aún así también tiene uso o abuso de alcohol y drogas, sabemos que ese cliente, esa persona es un alto riesgo para suicidio. Ahora, a mí lo que no deja de sorprenderme es lo poco que se habla de esto. Cuando hablamos de suicidio y cuando vemos las noticias, cuando escuchamos sobre casos de personas que se han quitado la vida, el elemento de que la persona sea de la población LGBTQI o que la persona haya tenido algún tipo de expresión relacionada a su orientación sexual, muy raras veces se toca. Y me indigna un poco el que los profesionales, cuando tocan el tema del suicidio, muy pocas veces lo atan al tema de la población LGBT como un elemento importante a considerar. Nosotros que estamos conscientes entonces de la alta tasa de intento suicida y de suicidio en esta población, no podemos pasar eso por alto. No podemos quedarnos únicamente en las estadísticas. Hay que explorar cuáles son las causas por las que los jóvenes y las personas de la población LGBTQI tienen una tasa tan alta de intentos suicida y de trastornos de salud mental. Y cada vez hay más consenso entre los investigadores sobre el tema de que uno de los factores o los factores que sí juegan un papel sumamente importante en esto es la estigma social, los prejuicios y la discriminación que se asocia a la orientación sexual de minorías. Hay mucha evidencia de que a lo largo de la vida de estas personas comúnmente experimentan discrimen, experimentan rechazo personal, hostilidad, acoso, hostigamiento y violencia física, hasta casos que incluso sabemos de personas que han perdido la vida por esto. Un factor sumamente estresante, además de todo el rechazo social, el estigma y la violencia de que pueden sufrir, un factor especialmente estresante para los jóvenes de esta población es el rechazo de los padres o de miembros significativos de sus familias. Ya hay varios estudios que han estado asociando el rechazo de los padres
por orientación sexual de sus hijos e hijas por su orientación sexual, y se ha identificado como un riesgo mayor de intento suicida. De hecho, un estudio que se realizó en jóvenes LGBT blancos y latinos entre las edades de 21 a 25 años encontró que aquellos que experimentaron frecuentes conductas de rechazo por parte de sus padres o sus cuidadores, personas significativas, durante su adolescencia, eran 8 veces más propensos a realizar un intento suicida que aquellos con padres que los aceptan. Y este detalle es sumamente importante como profesionales de la conducta cuando nosotros tenemos jóvenes que están en una conducta que puede sugerir o están mostrando algún tipo de indicadores que pueden sugerir ideas suicidas o que hayan tenido intentos suicidas. El tema de la orientación sexual es uno que hay que explorar y hay que considerar, teniendo obviamente la delicadeza y el cuidado, ¿verdad? Y la confidencialidad como profesionales de cómo abordar el tema. Pero muchas veces tenemos jóvenes que se quitan la vida porque han estado experimentando cierto nivel de rechazo. En algún momento dado, hace mucho tiempo atrás, se consideraba que las ideas e intentos suicidas venían por la orientación sexual. Hoy en día sabemos que en realidad no es el que tengan una orientación sexual minoritaria lo que los lleva a tener ideas suicidas, sino cómo su entorno reacciona a esto. Así que un adolescente que ha recibido rechazo de parte de sus padres, o incluso una persona que entre los 21 y 25 años, según el estudio, que ha recibido rechazo cuando era adolescente, tiene 8 veces más probabilidad de realizar un intento suicida. Y sabemos que el tema del rechazo de padres y familia de los jóvenes es bien alto, es alarmante, de hecho, de los jóvenes de la comunidad LGBT que están sin hogar en los Estados Unidos. Así es que necesitamos hablar de prevención en términos de cómo salvar estas vidas y las estrategias de prevención en términos del suicidio, no solo para esta comunidad, sino en términos generales. Se centran en 4 aspectos importantes, aparte, por supuesto, pues el tratamiento de salud mental, que ya pues es una alternativa muy importante, pero aparte del tratamiento de salud mental hay 4 áreas, 4 aspectos que hay que considerar. Uno, por supuesto, campañas de sensibilización y programas educativos al público en general, médicos, personas que tienen un acceso de primera mano con estos jóvenes, digamos, educadores, líderes comunitarios, líderes de organizaciones religiosas, organizaciones laicas que están en contacto con estos jóvenes. Hay que crear esta campaña de sensibilización. El otro aspecto, el segundo aspecto, son programas de detención, desarrollar líneas directas donde puedan acceder a la ayuda que necesitan, y otras actividades que ayuden a identificar personas que pudieran estar en riesgo y ayudarlas a dirigirlas hacia el tratamiento adecuado. Por supuesto, número 3, la restricción de los medios letales que se utilizan para el suicidio. El intento suicida se da, o el suicidio se da porque la persona tuvo acceso a algún medio que podía facilitar esto. Así es que restricción de estos medios letales. Y en cuarto lugar, sensibilizar en la cobertura de noticias acerca del suicidio por parte de los medios de comunicación, de forma tal que desalienten este tipo de cobertura
quizás exagerada o dramática que pudiera seducir o normalizar el tema del suicidio. Y esto es particularmente importante. Y en una era en donde tenemos tanto acceso a la información y es tan fácil identificar a las personas y buscar datos, pues si la cobertura noticiosa del caso se da de cierto modo, que la gente enseguida va a la página, a las redes sociales de la persona que se quitó la vida o que intentó quitarse la vida, empiezan a buscar, y entonces se forma este tipo de espectáculo con este tema. Especialmente los jóvenes son muy susceptibles a este tipo de cosas y percibirlas de manera equivocada. Y este tema del suicidio en muchos casos puede incluso aparecer como algo seductor, como una alternativa media romántica, que pudiera ser que jóvenes que por razones de trastornos de salud mental o ¿verdad? Por sentirse que no tienen alternativas, piensen que el suicidio es algo en lo que pudieran encontrar respuesta. Así es que es sensibilizar en términos de cómo se cubren estos temas en las mismas escuelas, cómo se habla del tema, para desalentar esto. Como mencioné anteriormente, uno de los factores de riesgo en términos de suicidio es cuando alguien de la comunidad ya de por sí se ha quitado la vida. Entre los jóvenes, pues alguien que se haya suicidado puede ciertamente motivar a otro que a lo mejor ya lo había estado pensando. Así es que nosotros como profesionales de la conducta, cuando trabajamos con personas de la comunidad LGBTQ y no solamente con jóvenes, sino adultos también, especialmente si son personas que están atravesando algún tipo de rechazo, algún tipo de pérdida, necesitamos tener presente 3 puntos importantes. Número 1, siempre estar atentos a posibles síntomas depresivos, ver si la persona cumple con los criterios de depresión. Siempre, número 2, explorar si hay abuso de sustancias, uso o abuso de drogas o alcohol, drogas legales o ilegales, porque sabemos que esto es un factor de riesgo que se ha asociado tanto al suicidio, ¿verdad? Y a la depresión. Y número 3, por supuesto, explora si hay ideas suicidas, si ha habido intentos actuales o pasados. Y estas 3 cosas yo siempre digo, es mejor equivocarse a favor del cliente y no en contra. Y estos 3 elementos hay que explorarlos cuando trabajamos con esta comunidad. Si la persona no muestra ninguna señal, pues santo y bueno, continuamos con el proceso según el camino, ¿verdad? que nos lleve. Pero si no, podemos dar una ayuda a tiempo. Y por último, quiero dejarte con 7 preguntas de avalúo para que puedas tener algo muy breve de cómo evaluar riesgo de suicidio. Y estas 7 preguntas son preguntas que puedes reformularlas de acuerdo al caso y de acuerdo a la situación, pero que te va a ayudar a identificar si hay un riesgo o no. Número 1, la pregunta es: ¿ha tenido el cliente intentos de suicidio anteriores, ya sea recientes o lejanos? Eso ya explicamos la razón de por qué hacer esa pregunta. Si el intento fue reciente, hace unos cuantos días, o si hace unos cuantos años. Ese dato es importante. Pregunta número 2. ¿Qué tan intenso o real es el compromiso con el suicidio? Si la persona sí ha tenido ideas o intentos,
hay que ver cuán serio es este compromiso. ¿Tiene planes, tiene medios? Como parte de esa pregunta, pues explorar cómo piensas hacerlo, cuáles son los medios. ¿Tiene acceso a los medios letales para poder quitarse la vida? Si su cliente le dice, pues mira, he pensado colgarme de un árbol y ando con una soga en el baúl del carro, pues por supuesto sabemos que el peligro es más inminente. A alguien que diga, pues me gustaría pegarme un tiro, o a veces he pensado pegarme un tiro, pero la persona no porta armas, no sabe cómo adquirir un arma, no hay armas cercanas, pues sabemos, no es que es menos serio, pero sí sabemos que es menos inminente la situación. Ahora, si la persona dice, no, realmente no he pensado cómo, pero a veces pienso que sería mejor si yo no existiera, pues sigue siendo una idea, pero la inminencia de la peligrosidad pues es menor. La pregunta número 3, ¿qué tan estable es el estado mental del cliente? Explora, le puedes hacer un mini examen mental, a ver cuán estable está esta persona, está orientada o no está orientada, si tiene alguna otra condición de salud mental que pudiera estar agravando estas ideas. Pregunta número 4. ¿Qué tan solidario es el entorno de este cliente? En otras palabras, ¿cuánto apoyo tiene? ¿Es una persona que vive sola? Por supuesto, una persona que está sumida en una depresión. Si vive solo, vive sola, no tiene nadie, no tiene muchos amigos, no tiene nadie a quien llamar, no tiene alguien de confianza, pues sabemos que la peligrosidad de esa persona es mayor a alguien que tiene el apoyo familiar o tiene algún amigo, tiene alguna pareja, alguien a quien nosotros como profesional podamos contactar y ayudar a establecer un apoyo emocional. Esa es la cuarta pregunta. La pregunta número 5, ¿qué tan sólida es la alianza de tratamiento? En otras palabras, la alianza terapéutica. ¿Cuán sólida es la alianza que tú como profesional tienes con ese cliente? Es alguien que tú, si haces por ejemplo un contrato terapéutico, que es una de las estrategias que se utilizan en estos casos, tienes confianza de que la alianza terapéutica, el rapport que tienes es suficiente para seguir trabajando con esta persona, o necesitas referirlo. Por supuesto, aquí estamos hablando ya de un caso que no es inminente. Cuando el peligro es inminente, pues inmediatamente hay que referir posiblemente a una hospitalización. Pregunta número 6, ¿cuál es el plan para reducir el riesgo actual de suicidio? En otras palabras, ¿cuál es el protocolo? Donde quiera que tú estés dando servicios de salud mental, servicios de ayuda, debe haber un protocolo, ya sea una agencia gubernamental, ya sea una agencia privada, si es una oficina privada, si trabajas en una escuela, en el escenario donde estés, explora cuál es el protocolo, y si no lo hay que crearlo de inmediato. ¿Cuál es el protocolo a seguir para reducir el riesgo de que una persona se quite la vida? Y la séptima pregunta, ¿el cliente y otros participantes, o sea, la familia, están dispuestos o son capaces de seguir el plan? O sea, ¿cuál es el compromiso que tienen con el plan terapéutico? O hay necesidad de acudir, por ejemplo, a la ley, si hay una ley que puede proveer medios para hospitalizar a alguien contra su voluntad. Por ejemplo, en Puerto Rico, donde yo estoy, pues sí, hay una ley, la 408, que provee y hay un protocolo y una forma de hacerlo. No es como que cualquier persona puede, por esta ley, hospitalizar a otra. Pero si existe una ley, explorar si necesitas accederla, o si la familia y el mismo cliente o la misma cliente
están dispuestos a seguir el plan y el protocolo para reducir los riesgos. Si se refiere al hospital, si va a llegar, si la persona reconoce que necesita la ayuda y quiere buscar la ayuda, o si la persona simplemente está ya en un estado donde quizás no puede tomar decisiones por sí mismos. Gracias por conectarte a mi podcast. Quiero dejarte saber que si te quieres comunicar conmigo y lo quieres hacer por correo electrónico, puedes hacerlo a mmartinez@consejeria.net. También puedes buscar la página en las redes sociales, la página de este podcast, lo buscas en Facebook con el mismo título, de Terapias y Terapeutas, facebook.com/de Terapias y Terapeutas, y ahí puedes estar al tanto de nuestros episodios cada vez que sale un episodio nuevo, y si tenemos algún evento particular, pues también te puedes enterar ahí. Si te interesan nuestros cursos de educación continua, nuestras certificaciones, puedes entrar a institutopr.com. Tenemos unas certificaciones muy interesantes, muy completas, muy bien preparadas, que nuestros estudiantes que toman nuestras certificaciones salen con unas destrezas y incluso una práctica sumamente importante y comprensiva para trabajar los temas y las poblaciones diferentes en las que se desempeñen. Así es que el website institutopr.com. Será entonces hasta la próxima. Bendiciones.